12.470 millones de euros es la cantidad a la que asciende la cifra total que podrán gastar las consejerías de la Junta en el presupuesto de 2023. Es el conocido como techo de gasto que se someterá a votación en pleno la semana que viene. Los grupos ya han fijado posición. La pandemia eleva a 77.000 personas la cifra de habitantes en riesgo de pobreza en la comunidad, llegando a la cifra de 500.000. Son datos del informe de la Red de Lucha contra la Pobreza que se presentaba esta semana en la sede del Consejo Económico y Social. En León se han reunido los defensores del pueblo de toda España para analizar la prestación sanitaria en el medio rural. Demandan que sea fundamentalmente presencial y fórmulas que se anticipen a los problemas. Y ya se han fallado los ganadores del 24 concurso infantil de pintura del medio rural y del 14 concurso de fotografía juvenil organizados por Asaja de Castilla y León con el patrocinio de la Fundación de Castilla y León. Se los mostramos al final del programa. El presupuesto que podrán gastar las consejerías de la Junta el año que viene será un presupuesto récord, un 13% más que el de 2019 actualmente en vigor y en total 12.470 millones de euros. El Gobierno lo aprobaba hace una semana y las Cortes lo debatirán en el Pleno del miércoles. Es el primer paso para iniciar toda la tramitación del presupuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La aprobación del techo de gasto es el paso previo a la presentación de los presupuestos para el año que viene. Para 2023 será una cifra récord por el incremento de la recaudación y de los fondos europeos. PP y Vox buscan sumar el respaldo de más formaciones, aunque el principal partido de la oposición ya ha dicho que se opondrá. Los populares dan por hecho que el techo de gasto obtendrá los votos suficientes, pero les gustaría que el apoyo se extendiera a los grupos de la oposición. Techo de gasto histórico en nuestra historia democrática, estamos seguros de que saldrá adelante. Lo que esperamos es contar con el apoyo de algún grupo parlamentario más. Vox no desvela su voto hasta el Pleno, aunque recuerda... Viene por parte de la Junta de Castilla y León y en cuanto a que Vox forma parte del gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, junto con el Partido Popular, pues evidentemente ahí va a haber un reflejo de los objetivos que tenemos. El PSOE no tiene dudas y votará que no. Es porque el crecimiento económico y de empleo del que hablaba el otro día el consejero de Economía y Hacienda no es real. No lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Hay informes técnicos que así lo avalan. Por ejemplo, un informe técnico del Banco Bilbao Vizcaya. Es lo mismo que hará Unidas Podemos. Nos opondremos al techo de gasto, un techo de gasto que se está vendiendo como techo de gasto récord y así es, pero claro, esto tiene truco por la ingente llegada de fondos europeos y también por la importantísima llegada de fondos desde el Gobierno de España. Otros todavía no se han decidido y esperarán al debate. Tendremos que estudiar las posibilidades y verlo. Parece ser que el incremento es cuantioso, pero todavía no lo hemos decidido. Ciudadanos quiere más información, pero expresa su disconformidad. No opta por el modelo de rebajar la fiscalidad, no opta por el modelo de favorecer a las clases medias y trabajadoras en una situación muy difícil para nuestras familias y opta por incrementar el gasto. Creemos que esa no es una buena política. IGEA dice estar sorprendido porque se presente el techo de gasto con una reforma fiscal en tramitación. Al Pleno llega también la modificación en la forma de elegir a los senadores de la comunidad, el anteproyecto de ley de medidas fiscales que rebaja el tramo autonómico del IRPF, así como distintas iniciativas en materia cultural, sobre energía y sobre los presupuestos generales del Estado. La mesa ha aprobado además el presupuesto de la institución. Vox remarca que ha conseguido reducir su incremento previsto en un 16% a un 5%. 551.000 personas en Castilla y León están en riesgo de pobreza. Son 77.000 más que después de la pandemia, lo que ha supuesto una reducción de la clase media de la comunidad. Es el 23% de la población de Castilla y León frente al 28% que suponen estas cifras a nivel nacional. Son los datos que nos deja el 12º informe de la Red de Lucha contra la Pobreza, presentado esta semana en la sede del Consejo Económico y Social. Todos hemos sufrido la pandemia del COVID-19, pero las consecuencias no son igual para todos. La crisis ha provocado en Castilla y León un importante aumento de la desigualdad.
no solo ha aumentado el número de personas que se encuentran en los deciles extremos, es decir, el número de personas con menos ingresos y el número de personas con más ingresos, sino que, por un lado, ha disminuido los ingresos del grupo que tenían menos ingresos, es decir, las personas pobres están en una situación de mayor pobreza, pero también las personas que se situaban en ese grupo con mayores ingresos han aumentado. Es decir, las personas que venían ganando más, ganan más todavía. Ese es un elemento de preocupación. Hay que adoptar políticas públicas que favorezcan que efectivamente queden consolidadas, robustecidas, no pierdan influencia social y económica las clases medias para consolidar el sistema. Los más afectados, los hogares con mujeres y con menores de 18 años. A los principales afectados por esta crisis le pondríamos un rostro de mujer y mujer joven, y en una situación ya de por sí precaria. Este último año la tasa AROPE ha crecido notablemente entre las mujeres, lo que ha supuesto un incremento de la brecha de género. Las mujeres presentan mayor temporalidad, es decir, contratos a media jornada. Crecen las familias donde no pueden cubrir todas las necesidades. El 2,7% de la población en Castilla y León no tiene capacidad de tener acceso a Internet en casa. Y también, por ejemplo, el 14,3% no puede permitirse mantener su vivienda en una temperatura adecuada. Y se agrava la situación de los llamados trabajadores pobres. En Castilla y León, el 6,7% de la población tiene gastos superiores al 40% de su renta total en materia de vivienda. Se hace compatible, desgraciadamente, el trabajo retribuido con la pobreza, algo que no debería suceder. El trabajo ha sido y debe seguir siendo un gran instrumento para salir del riesgo de pobreza a través de la retribución. Durante la pandemia, la red de protección de las administraciones ha impedido que otros caigan en la pobreza. Si estas medidas no se hubieran realizado, en Castilla y León 55.000 personas hubieran caído en situación de pobreza. Aún así, en el último año, la clase media se ha reducido un 3% en Castilla y León. La red de protección a las familias de Castilla y León atiende a 174.000 familias con 220 millones de euros anuales a través de diferentes prestaciones económicas. Unas prestaciones y unos programas que el Partido Popular pedía que se refuercen ante el incremento de los precios y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. La proposición salía adelante por mayoría, aunque los grupos de la oposición criticaban que las mejoras se realizan con hechos y no con palabras. Castilla y León tiene mejores condiciones de vida que el resto de la media española. Sin embargo, esto no es un motivo de conformismo, al revés. La familia y el núcleo familiar son el eje central de todas nuestras políticas. Sorprendente porque hemos traído propuestas en esta misma línea constantemente, propuestas que ustedes han votado una y otra vez en contra. Quizá el venir a hacer hoy aquí un brindis al sol pues tampoco corresponde. Lo que corresponde, reitero, es trabajar y que esas medidas sean efectivas. Ustedes siempre hacen proposiciones simplistas a favor del bien, en contra del mal. Nadie puede votar a favor del mal. Y en esa misma comisión se ha hecho balance de los programas Crecemos y Conciliamos de la Junta, con especial atención en el medio rural. Han aumentado las plazas ofertadas y desde este curso el programa Crecemos es gratuito. Además, la directora general de Familia recordó las dos líneas de ayuda existentes. Por un lado, las dirigidas a apoyar las reducciones de jornada laboral y por otro, el bono Concilia de 750 euros por hijo de hasta 3 años. El año pasado se beneficiaron de esta ayuda casi 10.000 familias y nuestro objetivo es incrementar esta cifra para llegar a todas aquellas familias que lo necesiten. De ahí que en este año hayamos destinado 2 millones de euros más hasta alcanzar los 10 millones. La convocatoria de 2022 está en proceso de resolución, habiéndose presentado más de 15.000 solicitudes. El procurador del Común de Castilla y León ha reunido en León a todos los defensores del pueblo de España para hablar del futuro de la sanidad en el medio rural y de los retos que se presentan por delante. La atención presencial y anticiparse ante las necesidades del sistema son algunas de las conclusiones recogidas en el documento final. Se deben adoptar medidas por parte del Gobierno de España, incrementando el número de plazas MIR, que entendemos que es el auténtico cuello de botella que existe en la cobertura de las plazas, la agilización de la homologación de aquellos profesionales extracomunitarios que quieren desarrollar su labor
en nuestra nación, en nuestra comunidad autónoma. Ha de hacerse completando las infraestructuras sanitarias, manteniendo y mejorando los equipamientos y garantizando el acceso a una atención sanitaria especializada de calidad de todo tipo de zonas rurales. Los defensores del pueblo piden al Gobierno central y a las comunidades autónomas mecanismos de colaboración permanentes para atender las necesidades sanitarias del medio rural. Se ha visto que la sanidad y la sanidad rural es fundamental y que si queremos mantener estabilidad poblacional en la zona rural es preciso que la sanidad se adecúe a las necesidades que presenta esta gente. Es fundamental. Reclaman una evolución profunda y rigurosa de las ineficiencias que existen en el modelo de atención urgente y adoptar las medidas adecuadas para ponerle remedio. En este foro se han propuesto algunas. Equipos móviles que también lleguen a los pueblos, es decir, dado que el trabajo en equipo va a ser fundamental, pues que estos equipos acaben llegando también a las zonas rurales, que no se queden solo como equipos urbanos, sino que sean equipos obligatorios. Remarcando que es fundamental la atención presencial, se aboga también por avanzar en la telemedicina, en transporte sanitario, recursos económicos precisos e incentivos para los profesionales. Los expertos reclaman un mayor reconocimiento a la atención primaria. A lo mejor socialmente tienen que ser, yo estoy convencido, tienen que ser la vértebra del sistema sanitario. Mucho se ha puesto la atención en las especialidades, todo el mundo parece que presta atención a lo más visible de las especialidades, pero para mí el elemento vertebrador que tiene que tener el territorio son la atención primaria, y sus médicos tienen que ser especialmente valorados y sus enfermeros tienen que ser especialmente valorados. En este marco se ha abordado además la necesidad de estar preparados para futuras pandemias. Tendríamos que intentar crear una autoridad independiente de los vaivenes políticos para gestionar las pandemias, porque si no corremos el riesgo de que pase lo que ha pasado durante la última pandemia, que haya una extraordinaria polarización dentro de los políticos y dentro de la sociedad, y eso hay que intentar, por la cuenta que nos trae, hay que intentar sacarlo de la lucha política, poniendo al frente de la lucha contra este tipo de crisis que son tan extremas a gente que de verdad sea técnicos en las cuestiones. Y claman por una normativa específica en la que creen no se está trabajando. De previsión de toque de queda, de previsión de limitación de circulación de las personas entre unidades territoriales, entre municipios, entre provincias, entre comunidades autónomas. Tenemos que prever la limitación de las reuniones personales y familiares. Tenemos que prever las limitaciones en las ceremonias religiosas. Aseguran que estas jornadas son fundamentales para poner en el foco la sanidad en las zonas rurales y que hay que trabajar en modelos que la hagan posible y viable. Se inicia en Sevilla en 2019, en octubre de 2019, que es cuando decidimos el tema sobre el que versarían las próximas jornadas, que tendrían que haberse celebrado en octubre de 2020, el tema y el lugar. Y el lugar fue elegido León, y el tema la prestación del servicio sanitario en el medio rural. Entendíamos en aquel momento los distintos defensores tanto de las comunidades autónomas como el propio defensor del pueblo, que la prestación del servicio sanitario en el medio rural pues era un tema transversal, por así decirlo, en el sentido de que afectaba a todas las comunidades autónomas en mayor y menor medida, y desde luego afectaba de forma plena a la prestación del servicio de sanidad en Castilla y León. Ese número de quejas ha ido creciendo conforme ha ido pasando el tiempo. Incluso la propia crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 pues ha determinado también un aumento considerable del número de quejas. De manera que, cuantificando las quejas que hemos recibido en el Procurador del Común en lo que se refiere a la prestación del servicio sanitario en general, pues casi se contabilizan 800 en los últimos 5 años, que han dado lugar a más de 40.000 expedientes, en el sentido de que algunas de estas quejas que he contabilizado como 800 son quejas múltiples, en el sentido de que son muchos los ciudadanos los que han presentado queja sobre un mismo motivo.
siempre planteamos pues la necesidad de que la atención presencial por encima de todo. Otra cosa es que de forma complementaria se puedan hacer uso de distintos mecanismos o medios de atención telemática, de teléfono u otros medios que están a disposición de los facultativos y del propio sistema sanitario en nuestra comunidad autónoma, pero siempre de forma complementaria. Entendemos que la atención presencial es fundamental y para eso, pues lógicamente, entendemos que esa atención se tiene que dar en el lugar dispuesto para ello, que son los centros de salud rurales o los consultorios locales en las poblaciones menores. El PSOE preguntaba a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera por el escenario ante la posible llegada a la comunidad de la peste porcina africana, que ya se ha detectado en otros países como en Italia. Los socialistas incidían en si se están llevando a cabo actuaciones preventivas para frenar la aparición de este virus que conlleva el sacrificio de todos los animales próximos a un contagio. ¿Cuántas inspecciones han llevado a cabo durante esta legislatura a transportes de jabalíes conjuntamente con la Guardia Civil? Una vez que se detecta el foco de la explotación en la que se detecta, se debe proceder al sacrificio de todos los animales de la explotación, ¿de acuerdo? In situ. Los animales no se pueden mover. Ha venido a leerme el BOE, a leerme la ley de sanidad animal y no ha aportado nada. Ha dicho lo que haríamos en caso de. Pero esa otra parte previa de prepararnos para que no llegue. Ahora estamos poniendo de manifiesto y se están ejecutando. En cuanto a muestreos en explotaciones, nos estipulan unos 80 explotaciones mínimas. Estamos realizando 90 explotaciones, de los cuales ya llevamos casi un 95% muestreado. En cuanto a entrada de países intracomunitarios o terceros países de animales, que sepa usted, señor Cepa, que estamos muestrando el 100% de todas las partidas que entran. Sin acuerdo en la Comisión de Agricultura para que se firmen convenios entre Junta y ayuntamientos con el fin de financiar infraestructuras que puedan almacenar agua y que sean útiles en episodios de sequía para abastecer a explotaciones ganaderas. PP y Vox justifican que ya existe una línea de ayudas para este fin y tumbaban la proposición presentada por el PSOE. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, en mi pueblo, con una inversión de unos 40.000 euros, se ha conseguido retener este agua en un depósito de unos 50.000 litros en su depósito. Y cuando todo el caño como el depósito están llenos de agua, sigue su curso natural. Esta infraestructura ha supuesto que, salvo momentos puntuales, los ganaderos de mi pueblo no hayan tenido problemas para suministrar agua a sus ganaderías. Hacer frente así de manera más eficaz y más eficiente a los periodos de sequía que cada vez se van a agravar y agudizar más. La subida del precio de los cereales y de los forrajes, pues ahora tienen que contar también con gastos para poder dar de beber a sus animales. Hay cauces y ayudas destinadas específicamente también a los ayuntamientos para subvencionar este tipo de infraestructuras colectivas públicas. No creemos necesario implicar a los ayuntamientos, ya que estos cuentan con unos recursos muy limitados en la mayoría de los casos. Tampoco hubo respaldo de los grupos que conforman el Gobierno a la proposición socialista para ampliar los análisis de aguas de todos los municipios de la comunidad independientemente de su tamaño. Ahora, en los de menos de 100 habitantes no hay obligación de ese análisis completo que, asegura el PSOE, se podría realizar mediante convenio con las distintas diputaciones provinciales. La mayoría de los municipios pequeños de los que estamos haciendo referencia en esta PNL, pues se encuentran ubicados en sitios o en lugares donde el peso de la agricultura y la ganadería es fundamental y donde por el desarrollo de la propia actividad, la existencia o el uso de una serie de nitratos o productos químicos, etcétera, hace que se asuma o pueda tener el riesgo. Entendemos que todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan, deben tener los mismos derechos y se les tienen que prestar los mismos servicios en relación con la calidad del agua para consumo humano. Si queremos apostar por lo rural, tenemos que dar los mismos servicios que estamos dando en las zonas urbanas. La Junta de Castilla y León tiene implementados unos subprogramas para vigilancia y control de la calidad del agua que hace que el agua de estas zonas de abastecimiento esté vigilada por la autoridad sanitaria, detectando posibles alteraciones de los parámetros más cambiantes y ayudando así a la evaluación de riesgo de dicha zona de abastecimiento. Creemos que la información contenida en el portal de salud de Castilla y León es clara, detallada y exhaustiva y, por lo tanto, pues no consideramos que sea necesario seguir profundizando en esa legislación.
El Consejo de Cuentas presentaba ante la Comisión de Economía otro de sus informes sobre el impacto del COVID, en concreto sobre las ayudas y subvenciones concedidas por la Administración. María Milibia pedía a la Junta que se agilicen los pagos de estas ayudas y se publiquen en el portal de transparencia. El informe ponía sobre la mesa otros datos, como que se concedieron el 70% de las ayudas convocadas durante el primer año y medio y se pagaron un total de 377 millones de euros. Cuando uno ejerce en este caso su labor fiscalizadora y hace recomendaciones y puede decir con todas las matizaciones que quieran hacer que se han alcanzado hasta un 81% de aceptadas o de corregidas total o parcialmente, creemos que eso significa que la autoritas de esta institución ha mejorado y que, por lo tanto, en las más de 1.200 recomendaciones aprobadas en su historia y aceptadas por los distintos entes fiscalizados, ha contribuido a la mejora de la transparencia, ha contribuido a la mejora de la gestión y ha tenido un fin mismo que ha trascendido a la propia institución. Un año más ya conocemos a los galardonados en sus 3 categorías del concurso de fotografía y pintura que organiza Asaja y la Fundación de Castilla y León. Eduardo Alfageme, del municipio vallisoletano de Tiedra, María Ligos, de Soria, y Ricardo Fernández, de San Cristóbal de Entreviñas, de la provincia de Zamora, han sido los ganadores en la sección de pintura. En fotografía se ha llevado el premio Guillermo Fernández, de Santas Martas, en León. Con esas obras de arte sobre el campo hechas por los jóvenes de la comunidad, nos despedimos hasta la semana que viene.